pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia sigue con la serie de presidentes. Por cierto, una serie que ha tenido una gran audiencia, nos escriben, nos llaman y nos ha hecho pensar precisamente algunos de nuestros televidentes que nos piden completamientos de esa serie. La serie ha sido sumamente interesante como serie televisiva y estamos pensando con nuestra viceproductora Maite Rodríguez y con algunos de los historiadores que han sido invitados para tratar estos temas, de hacer algunos programas posteriores una vez que termine la serie, y ya la serie está en su fase final, porque hoy vamos a tratar a la presidencia del doctor Ramón Grau San Martín, 44-48, y nos quedaría la presidencia de Carlos Prío Socarrás, porque ya habíamos tratado las presidencias revolucionarias. Así que en el día de hoy, pues nada, hemos llegado a un presidente muy popular, una figura que ocupó parte de la segunda parte de la República, del año 30 al año 48-50, y me refiero al doctor Ramón. Y para tratar al doctor Ramón Grau San Martín tenemos a un amigo, un buen historiador, licenciado Miguel Fernández. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Cuba y su historia. Gracias por invitarme a tu programa, Müller. Es una etapa muy interesante de la historia de Cuba la que vamos a abordar hoy. Bueno, nos adentramos al Grau presidente. Lo vimos en la pentarquía durante Machado, lo vimos como el hombre joven, revolucionario, que por cierto, en esa época del 33 los americanos tenían muchas preocupaciones con el izquierdismo de Grau, que si era socialista, y al final, bueno, pues llegamos al 44 y nos encontramos con un Grau diferente, más maduro, pero bueno, para eso estás tú aquí. O sea, te hemos invitado. Háblanos un poco para enmarcar esta etapa donde él sale presidente, por supuesto, con una popularidad muy alta. Grau era y fue un presidente muy controversial. Los partidarios lo llamaban el Mesías de la cubanidad, ¿no? Y él resumaba cubanía. Los contrarios le decían que era el galimatías divino, Sí. ¿no? Y entonces entre esos dos polos, pues tuvo una presidencia que fue muy exitosa. Vamos a tomar el tema del contrapunteo con los norteamericanos, porque precisamente Grau se enfrentó a los norteamericanos con el problema de la cuota azucarera, que establecía que unilateralmente Estados Unidos podía suspenderla en caso de que Cuba tuviera un trato o que no fuera igualitario o algo así. Y Grau entonces sacó la doctrina de que cualquier decisión unilateral con la cuota azucarera cubana pues sería un acto de agresión. Y eso en aquellos momentos, en el año 48, fue la conferencia panamericana y Grau no fue, pero se respiró eso. Y la prensa, incluso en los Estados Unidos, pues apoyó la doctrina Grau. Y Grau también es el presidente de la idea del diferencial azucarero, Sí, ¿no? que es muy importante, por cierto. Claro, porque entonces eso dio, en un año dio como 36 millones para repartirse entre los obreros del azúcar y los hacendados, porque era jugar con el mercado mundial, ¿no? Cierta excedente que pudiera tener Cuba, venderlo a determinado precio, fuera de los contratos, y entonces la ganancia que se tuviera con eso se repartía entre quienes lo producían. Y esa es una de las, digamos, de las cuestiones más elementales, ¿no?, que puede hacerse en un país con sentido nacionalista. Sí. Porque entonces, y eso queda así, eso viene desde cuando fue primer presidente revolucionario, un sentido de nación que se desvirtuó por los problemas de la corrupción administrativa. Pero qué bueno que tú no menciones deja de su primer periodo, porque hay una frase que es de Grau, por ejemplo, cuando plantea que las mujeres mandan. Además, era muy popular entre las mujeres, precisamente porque durante su primer gobierno de la pentarquía,
pues autorizó el voto de la mujer, aunque el voto de la mujer también lo transitaron por otras presidencias, pero Grau obviamente le dio a la mujer ese derecho y eso le trajo una lo popularidad confirmó, tremenda. sí. Y algo que hablábamos antes, las mujeres mandan y no tenía, no tuvo matrimonio, quizás por eso mismo. O dijo, aquí el presidente soy yo, ¿para qué voy a casarme, no? Y entonces, pero esos rumores que hay de que, bueno, no se casó y ya eso es sospechoso, eso no es así. Sí, hay una anécdota que tú Polita tienes. Polita Grau contó aquí que Grau, Sí. cuando ejercía como médico, mujer que fichara, se la llevaba. Y que no era ningún... Sí, era un hombre normal. Sí, no, Y exacto. le gustaban las mujeres. Exacto, que no era como se trata de comentar por ahí, de que era homosexual. Lo más interesante de Grau es que, bueno, Chivas le llamó a esas elecciones la jornada gloriosa. Sí. Las elecciones del 44 fueron unas elecciones limpias, que incluso tuvo la iniciativa, que esa iniciativa es de Batista, de poner los colegios electorales cerca de donde estaban los vecinos, es así, como circunscripciones electorales, porque antes se formaba la pachanga de trasladar a los votantes en autos y en guagua a los colegios, y él diseminó los colegios. Es curioso que Batista, que era muy antigraucista, sin embargo, le permitió el marco de unas elecciones limpias y libres, y por eso Fueron Grau sale limpias, el presidente. ejército no intervino, ¿no? Incluso cuando ya por alrededor de las 7 de la noche del día de las elecciones, ya se sabía que Grau había ganado. Y entonces la gente se concentró en la casa de Grau, en el Vedado. Él tenía su consultorio en 17J. Se concentró allí y la gente dijo, vamos a Palacio. Sí, sí. Y Batista los recibió. Recibió a Grau y a la Plana Mayor, salieron al balcón. Es decir, Yo fue recuerdo, Miguel, una transferencia pacífica. Sí, muy pacífico, pero además muy popular. Y popular. Yo recuerdo, yo tenía 5 años cuando Grau sale presidente, yo era niño, mi padre era auténtico, y yo me recuerdo en el cerro, nosotros vivíamos en el cerro donde yo nací. Yo me recuerdo por la calzada del cerro, que era la columna vertebral de todo el barrio, ¿no? Las manifestaciones de apoyo a Grau porque había salido presidente. Pero me parece estar viendo a los grupos auténticos desfilando por la calzada. O sea, que hubo popularidad, hubo legalidad, o sea, fue unas elecciones limpias, honradas, y eso es bueno para la República, ¿no? Y ahí, bueno, estamos ya tratando, amigos de Cuba y su historia, con una presidencia que sí, tuvo cosas positivas y también tuvo cosas negativas. Ahí te dejo lo negativo. Quizás el gabinete haya sido lo más negativo que tuvo Grau. El gabinete que formó incluso del Congreso le dio como un voto de desconfianza. Sí, porque él no gana el Senado, él no gana el Congreso. No, interpelaban a los ministros, y los ministros se negaban a ir. Y entonces el Congreso le retiró la confianza a todos esos ministros. Y Grau hizo una jugada genial, que fue la que todos los ministros renunciaran y lo ocuparan entonces los cargos interinamente los subsecretarios, que entonces le llamaron el subgabinete. Sí. Y entonces todo el mundo decía, pero esta jugada, y resulta que la jugada era perfectamente constitucional. Y entonces era un juego político al fin, estratégico, ¿no? Claro. La política es un juego estratégico. Sí, ahí nace el vaga también. Entonces se forma el grupo ese con Alemán, que era la corrupción. La corrupción, eso, por el famoso impuesto que le pusieron al saco de azúcar para dar presupuesto para contratar al personal de educación con el objetivo de mejorar la educación en Cuba. Pero entonces ese es el famoso inciso K de la ley tributaria, que entonces esos fondos se destinaban a estas personas que iban a ser contratadas para desempeñar funciones en el Ministerio de Educación, y por ahí entonces se empezaron a colar los grupos. Se reanimó lo que en la Universidad de La Habana le llamaron el bonchismo, que eran grupos de estudiantes que extorsionaban a los profesores, y entonces se formaron las pandillas, los grupos de acción, llamados grupos de acción, que venían de Machado, ¿no? Los grupos revolucionarios. Los grupos revolucionarios, sí, grupos de acción revolucionaria. Sí. Y entonces Grau tuvo la idea
también genial, pero que sale mal, de que ¿quiénes son los líderes? No, Mario Salavarría, que este es del movimiento socialista que le decían, que ahí estaba Maferrer. Y bueno, a Mario Salavarría vamos a ponerlo en el servicio de investigaciones. ¿Y cuál es el otro grupo? La Unión Insurreccional Revolucionaria. ¿Quién es ahí? Tro, o veterano de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a poner los jefes de la Academia de Policía, instructor. A ese grupo era el que predecía a Fidel Castro, a la pandilla de Mario Tro. Bueno, y entonces, en realidad lo que los puso fue a pelear uno contra otro, que es entonces esos enfrentamientos que tienen el clímax con los famosos sucesos de Orfila, ¿no? Sí. Que Mario Salavarría se entera de que un exbonchista, Dopico, que era entonces jefe de la policía de Marianao, está en su casa con Emilio Tro y van allá y van a matarlos. Y entonces dijeron, traigan los tanques de Colombia porque esto aquí fue una balacera. Sí. Y salió todo por extraordinario. televisión. Exacto, porque estaba allí y la televisión y los reporteros. Entonces ese pandillerismo pues deterioró mucho la presidencia de Grau. Sí, que por cierto, tú has mencionado algo que va a merecer en el futuro un completamiento, y me refiero a la participación de Fidel Castro como gángster, era parte del grupo claro, que tú acabas de mencionar. Pero bueno, esa es otra historia más larga, aunque se conoce perfectamente, inclusive Fidel Castro está involucrado en dos o tres hechos de sangre en la universidad, y en el caso de Manolo Castro, que lo matan, y es parte de ese grupo, ¿no? Pero bueno, ese será otro tema. Siguiendo por la línea de Grau, o sea, Grau hace una buena presidencia en cuanto al manejo económico, sin embargo, hace una mala presidencia en cuanto al manejo de la corrupción, a través del Vaga, y por supuesto a través de permitir estos grupos gangsteriles que acabaron con la República, o sea, acabaron con la paz social, y eso le hizo un daño tremendo. De ahí viene la reacción de Chivas, que es la fundación del Partido Ortodoxo, opuesto al Partido Auténtico del cual era militante Chivas, y la consigna es vergüenza contra dinero, porque la defraudación en la presidencia de Grau se calcula en 174 millones de dólares en aquel momento, ¿no? Pero hay 69 atentados, es el pistolerismo rampante, ¿no? Que fue Batista precisamente después, cuando da el golpe de Estado, una de las causas que esgrime para justificar el golpe de Estado es que tengo que acabar con el pistolerismo. Sí. Aunque bueno, como tú me dijiste, él era también un pistolero de Ampanga, ¿no? Sí, ya tratamos en el programa anterior sobre Batista los muertos. Y entonces eso deterioró mucho la presidencia de Grau. Los chivos de Grau, los chivos le dicen los manejos, los negocios turbios del gobierno, superaron a los de Sayas. Nosotros hablamos aquí de Sayas, ¿no? El dragado de la Bahía de Cárdenas, la compra del convento de Santa Clara. Grau hizo un canje de arroz con Ecuador por azúcar, ¿no? Y ese arroz se vendió en Bolsa Negra y sacaron como 300 millones de ganancias. Una cosa... Ese dinero se perdió. Se perdió. El dinero se perdía. Y entonces quienes se contrataban para la educación eran las botellas de esos mismos pandilleros, para calmarlos, ¿no? Y, Grau citó a Palacio, a Tro, el de la Unión Insurreccional Revolucionaria, y a Orlando el Colorado Lemus. Y entonces la gente dijo, va a haber una tregua. No, lo citó, y con picardía, para que se enfrentaran. Sí. Y entonces de ahí viene Orfila. Bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos en la presidencia de Ramón Grau San Martín, año 44-48. Estamos a mitad del programa, hacemos una parada para los que han sintonizado tarde. Bueno, pues estamos tratando la presidencia de Grau, una presidencia sumamente popular, hay que decirlo. Sin embargo, es una presidencia que muy pronto entra en aguas turbias cuando
le da a su ministro de Educación, Alemán, le da toda una serie de facultades para la corrupción y para el robo, y a su vez, paralelamente, como estaba diciendo el licenciado Miguel Fernández, le da a los grupos revolucionarios que venían de la época de Machado un poder grande para la acción revolucionaria, y La Habana y Cuba entera se convirtió. Yo recuerdo, antes de pasarte la palabra, Miguel, yo recuerdo que nosotros vivíamos a 2 casas donde vivíamos nosotros, vivía el Pícaro, que era del grupo de Colorado, un muchacho inteligente, joven, pero era pistolero. Cuando el Pícaro llegaba al barrio, nos recogían a todos nosotros, a todos los muchachos, cuando era un niño, nos recogían para la casa, porque había algún tiroteo con el Pícaro en la calzada del cerro, y era el mismo grupo, y no es que fuese gente mala. Yo después tuve oportunidad de conocer a algunos de ellos en la prisión política, y eran personas, inclusive algunos preparados, pero la acción revolucionaria los mató, y mató en parte de las bondades de la República de Grado, así lo veo yo. Claro, ese era el espíritu de los tiempos. Claro. ¿No? Y venía desde la confrontación con Machado, y mucha gente que también durante el gobierno constitucional de Batista, del 40 al 44, también siguieron operando de ese modo. Yo quiero dar una imagen más bien familiar de Grau, ¿no? Para eso tenemos unas imágenes que podemos ir pasando ahora. La primera, bueno, aquí lo tenemos en el... Sí, ese es el Grau joven. En su consultorio, sí, ¿no? El Grau médico. De 17 que por cierto fue una eminencia médica, fue profesor universitario. Era profesor de la universidad, y como apoyó a los estudiantes en el Machadato, pues entonces es que asciende al poder como es el primer presidente de la revolución, pero bueno, esa fue ya un programa anterior. Sí, ya las demás imágenes pasaron. Sí, yo creo que ya pasaron. Pues, porque ahí tenemos Grau en el Casino Español, y los padres que eran asturianos. Incluso la gente decía, pero los que le decían el divino Galimatías, le decía, pero ¿cómo va a ser el Mesías de la humanidad si habla con acento asturiano? Sí. Y esas cosas que son banderillas políticas que se clavan. Sí. Ahora, la más fuerte fue sin duda la de Chivas, que entonces tanto a él como a su sucesor Prío los condenó como gobernantes corruptos, ¿no? Sí. Y de ahí, y todo tiene que ver porque el sobrino del Pancho Grau Alsina forma con Alemán, este ministro de Educación, el Vaga, que es bloque alemán Grau Alsina. Sí. Y entonces ese bloque es como una unidad independiente, pero también distorsionadora. No, y se convirtió en una mancha de la República. Y distorsionó al partido auténtico. Y de ahí viene entonces la reacción de Chivas creando el partido ortodoxo. O sea, se divide el autenticismo. Se divide el autenticismo. Que es interesante porque Chivas se llevó gente muy buena también. Sí, o sea, cuando crea el partido ortodoxo, bueno, se divide el autenticismo. Sin embargo, no destruye el partido auténtico, lo daña, pero no lo destruye. No, y incluso el partido auténtico prevaleció por encima del ortodoxo. Y incluso lograba alianzas con otros partidos. Yo no me creo el cuento de que los ortodoxos iban a ganar en el 52, porque había una alianza del Partido Auténtico con otros 6 partidos que decían la sextuple alianza, ¿no? Pero bueno, eso sería tema para la presidencia de Grau. Sí, eso viene de Prío. Que es la próxima. Que es la próxima. Yo quisiera, ya estamos en lo que diríamos en la parte final del programa, los últimos 8 o 10 minutos, hacer, Miguel, un balance para compartir con los amigos oyentes las bondades y las cosas positivas del gobierno del doctor Ramón Grau San Martín, y por supuesto las manchas. Ya las hemos mencionado, pero ya en la etapa final ponerlo como una balanza a los efectos de que los amigos televidentes conozcan los detalles y conozcan el peso de uno y otro aspecto de esa presidencia que fue popular fundamentalmente entre las mujeres. Recordemos que la frase "las mujeres mandan" era de Grau. Bueno, Grau reafirmó la industria azucarera con la oposición al manejo de la cuota azucarera por los Estados Unidos, que era el 20% de la cuota
que Ahí demostró correspondía a ser un Cuba. estadista. También con el diferencial azucarero. Eso de repartir la ganancia entre quienes producen, eso siempre también es no tanto de populismo como de justicia. Sí, ¿no? claro, claro. Y claro, la economía entonces adolece de todo este problema de la especulación. Los contrarios a Grau decían, no, él no se preocupa por la industria nacional, él lo que se preocupa es por el contrabando, ¿no? Sí, pero definitivamente Grau logra un auge económico. un en su auge presidencia. económico. Una cosa muy interesante, él, vamos a hacer, porque ahora se usa desnazificar, por ejemplo, él desbolchevizó a la CTC, porque dijo que ¿cómo es que los comunistas están, el movimiento obrero está en sus manos? No. Nosotros debemos tener un movimiento obrero auténtico. Y eso lo logró también, ¿no? Sí, él saca a los comunistas del movimiento sindical, que por cierto, en el programa anterior tratamos de cómo Batista logra hacer su grupo de poder con el Partido Socialista Popular. Claro. Los comunistas hacen la posibilidad de que Batista sea presidente en el año 40. Claro. Cuando llega Grau, obviamente empieza a votar a los comunistas de la sindical. Y Grau le gana a esa coalición que se llamaba Coalición Socialista Democrática, Sí. que el que los representaba era Carlos Saladriga, no el de aquí, el Carlos Saladriga de allá, de aquel tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos una mancha muy aterradora, que es la de los asesinatos, 56 muertos en 69 atentados, pistolerismo rampante, y tenemos también que él manejó mucho o la cuestión para el ejército, puso a su ayudante personal, ¿no? Y lo ascendió a mayor general, a Dámera, y ese es el que corta aquella expedición que había contra Trujillo, la expedición de Cayo Confite, Sí. en la cual estaba Castro también. Ahí estaba Fidel, sí. Estaba Castro, pero estaba también Maferrer, estaba toda la gente que decía, tenemos que tumbar a Trujillo, porque era uno de los dictadores de América. Pero qué curioso que él se preocupa de acabar con esta acción y no se ocupa y no fue capaz de liquidar a los grupos revolucionarios. A los grupos revolucionarios. No fue capaz, la No, verdad. no. Y sin embargo sí se A la preocupó de Cayo expedición, Confite. sí, claro, a la expedición. Dicen que por influencia de los americanos, pero bueno, a los americanos él se le paraba bonito, como decimos, ¿no? Sí. Pero qué paradójico que Grau llega a la presidencia y es el que combate el auge de los comunistas del gobierno anterior. O sea, los comunistas habían ocupado la CTC, habían recuperado el periódico Hoy, o sea, habían hecho el periódico Hoy, y Batista los tuvo como ministros en su gabinete. Sí, claro. O sea, llega Grau y viene con el autenticismo, viene el anticomunismo. Sí, en una segunda etapa, porque primeramente los comunistas, siempre en el juego político, hablaron incluso de la alianza socialista auténtica. Sí. Porque eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, como la URSS era aliado, pues entonces estaban en el bando de los buenos, por decirlo de algún modo, ¿no? Teóricamente. Y teóricamente, y ellos aprovecharon eso, pero Grau después se dio cuenta y dijo, no, ¿de qué alianza auténtico socialista ustedes están hablando? No, aquí el autenticismo es cubanidad. Sí. El Mesías de la cubanidad. Bueno, ya en esta fase final, tan fuerte era el autenticismo, Miguel, que inclusive cuando viene el traspaso de poder, los ortodoxos no logran ganarle a Carlos Prío, a pesar de que ya se habían encendido del Partido Auténtico. O sea que el autenticismo seguía siendo popular. Pero yo en la fase final ya, en donde hemos hablado de logros y mancha, yo tengo la impresión de que lo peor de la presidencia de Grau fueron las manchas, o sea, la mancha de la corrupción y la mancha del gasterismo, que de ahí alimenta Fidel Castro todo su enfoque terrorista y violento que después aplicó como supuesto líder revolucionario, ¿no? Claro. No sé si coincide con eso. Aquellos polvos de Grau degeneraron en estos lodos del 59.
Claro. Eso es una- Bueno, y y- los 2 minutos que nos quedan, te dejo ahí para que los amigos oyentes y televidentes tengan ya la visión final del licenciado Miguel Fernández sobre esta etapa importante en la historia de Cuba. La visión final es, y esto es un poco anecdótico, que Grau fue un presidente ciclónico. Él entra en el 44, gana las elecciones en octubre, toma posesión el 10 de octubre y entra el ciclón del 44, que decían que venían por un lado y llegó por el otro. Y a la salida en el 48, también en octubre, otro ciclón más devastador. Y entonces, lógicamente, las banderillas, los políticos contrarios a él le decían, el presidente ciclónico Sí. entró con un ciclón y salió con Que otro. por cierto, yo sé que tú eres más joven, tú no viviste el ciclón del 44. No, no. Yo sí lo viví, de niño, ¿no? Igual que viví la toma de posesión de Grau. Un ciclón devastador, ¿eh? sí. El de 44, yo recuerdo en mi casa que, bueno, las calles y las casas que se cayeron, los techos que volaban. Me recuerdo, me parece que lo estoy viendo. El Sí, ciclón fue, del fue uno de 44. los ciclones, el más famoso, el de 26. Hay dos ciclones grandes, 26 y 26 y 44. 44. Pero el 44 afectó creo que más La Habana que el 26. Sí, sí. Sí. Así Y bueno, ya así amigos de Cuba y su historia, estamos llegando al final de una presidencia polémica, ciclónica, como dijo el licenciado y amigo Miguel Fernández, una presidencia que pudo haber sido posiblemente la mejor presidencia en la historia de Cuba y no lo fue. No lo fue porque la violencia por una parte y la corrupción por otra la mancharon. O sea, la mancharon. Malograron la jornada gloriosa. Sí, la jornada gloriosa del autenticismo queda manchada por el ganterismo por una parte y queda manchada por la corrupción en la otra. Es más, yo recuerdo alemán Key Biscayne aquí en Miami, Sí, o en Miami, el que inicia el desarrollo de Key Biscayne es Miguel Alemán, sí, el claro. ministro de Grau. Con todo aquel dinero se dedicó a las bienes raíces, que Sí. son- Bueno, amigos de Cuba y su historia, llegamos al final de este programa. Estoy seguro que Miguel Fernández ha sido capaz de compartir con ustedes una presidencia gloriosa, como se habló al principio, y sin embargo terminó con mancha. Pero bueno, es lo que nos tocó como historia y siempre deja cosas buenas también. O sea, hubo manchas, pero hubo logros, lo hemos compartido con ustedes y los esperamos. Le damos las gracias al licenciado Miguel Fernández por acompañarnos en este programa, en esta presidencia, en esta serie que inclusive ya anunciamos, vamos a hacer programas complementarios, porque siempre nos quedan temas muy importantes en cada programa, ¿no? En cada serie. Así que gracias por todo y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que